Ahí estamos. Bueno, lo hice por acá porque yo había programado el evento, pero no sé, no me sale. Me manda para cualquier lado. Bueno, acá estamos. La idea, bueno, es reunirnos acá. Supongo ahí dice vivo, así que estaré en vivo. ¿No? Voy a poner acá, hola. ¿No? Y a ver si hay algo más. No, creo que nada más hay. Bueno, acá parece que, no sé si es como un video esto o qué es. Bueno, después lo voy a subir, porque yo quería hacer un evento, pero parece ser que es por la compu. No sé cómo se hace desde el celular. Bueno, la idea es hablar un poco del libro este de los órdenes del amor, de Bert Hellinger, ¿no? Que se llama justamente Órdenes del Amor, y explicar por qué de este libro, que es bastante extenso, ¿no? Es uno de los más importantes de Bert Hellinger, donde todos los que queremos conocer sobre en qué consisten las constelaciones familiares tenemos que acceder a este libro para enterarnos de qué se tratan. Él comienza este libro con un capítulo que se llama La fuerza del centro vacío. Y para empezarlo, empieza con un cuento que se llama El conocimiento. Ese cuento dice así, dice, un hombre quiere saberlo, por fin. Monta en su bicicleta, se dirige a campo abierto y lejos del camino habitual encuentra otro sendero. No hay indicaciones, así que se confía a lo que ve con sus propios ojos ante sí y a lo que a su paso puede recorrer. Le impele una cierta alegría de descubrir lo que antes era más bien un presentimiento, se torna una certeza. Más adelante el sendero termina a orillas de un ancho río. El hombre baja de su bicicleta, sabe que si quiere ir aún más allá tendrá que abandonar en la orilla todo lo que lleva. Entonces dejará de pisar terreno firme y será llevado e impulsado por una fuerza que puede más que él, de manera que tendrá que confiarse a ella. Por eso vacila y retrocede. Al dirigirse de nuevo hacia su casa, se da cuenta de que sabe poco de qué cosas ayudan y de que es difícil transmitirlas a otros. Demasiadas veces le ha pasado lo del hombre que sigue a otra bicicleta, cuyo guardabarros golpetea. Le grita, tú, tu guardabarros golpetea. ¿Qué? Tu guardabarros golpetea. ¿Qué? No entiendo, responde el otro. ¿Mi guardabarros golpetea? Algo ha ido mal, piensa. Luego pisa el freno y da la vuelta. Poco después le pregunta a un maestro anciano, ¿cómo haces tú cuando ayudas a otros? Muchas veces vienen a verte personas pidiéndote consejo en asuntos de los que solo sabes poco, pero después se encuentran mejor. El maestro les dice, no depende del saber, sino si uno se para en el camino y no quiere seguir adelante, porque busca seguridad donde se pide valor y libertad donde la verdad ya no le deja elección. Y así va dando vueltas. El maestro, sin embargo, resiste al pretexto y a la apariencia. Busca el centro y allí recogido espera, como el que extiende las velas ante el viento. Si acaso le alcanza una palabra eficaz. El otro, al acercarse a él, lo encuentra allí donde él mismo tiene que llegar y la respuesta es para ambos. Ambos son oyentes. Y aún añade, el centro se distingue por su levedad. Bert Hellinger habla mucho de esto del centro vacío, ¿no? Voy a chusmear a ver qué es esto. Pero no sé, esto se ve que para aclarar. No sé qué toque acá, bueno, vamos a dejarlo así. Parece que después me veo más clarita. No me voy a sacar. Ahí también. Bueno, y
Las constelaciones familiares se basan mucho en lo fenomenológico. Fenomenológico, la fenomenología, ¿no? Viene del griego y es una manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Por eso todo esto de las constelaciones, fíjense que está todo basado en movimientos y en que todo se hace con el cuerpo, ¿no? Y en el sentir. Cuando se constela, ¿no? El constelador, o sea, el que facilita la constelación, trabaja mucho para estar en ese centro vacío, que es justamente el que acabamos de leer recién. Es un centro donde yo, como facilitador, ¿no?, de la constelación, me vacío todo, de mis creencias, me olvido de todo y estoy totalmente abierto al campo, para poder percibir lo que pasa ahí, pero sin emitir juicios, ¿no? O sea, sin estar en la cabeza. Todo consiste en poder salir de acá y poder dejarse llevar por lo que el campo dice, o muestra, vamos a decir muestra, más que dice. Entonces, él acá habla mucho de la epistemología. La epistemología, para los que no saben lo que significa este término, viene del griego episteme, que es conocimiento, logos, estudio, el estudio del conocimiento. Y él dice que hay una epistemología científica y una epistemología fenomenológica. Estos dos movimientos juntos llevan al conocimiento. El científico tiende más a buscar comprobar algo, ¿no? Algo que es desconocido, ¿no? Obtener el conocimiento y luego poseerlo, ¿no? El otro, el epistemológico, ¿no?, este segundo movimiento, tiende más a cuando nos paramos, ¿no?, y ante algo concreto que podríamos captar, vemos el conjunto, no nos quedamos en pruebas científicas solamente, ¿no? Es una mirada dispuesta a asimilar lo mucho que ante ella se extiende, ¿no? Ante mi mirada se extiende. Me doy cuenta de cómo mi mirada a la vez se llena y se vacía. Para eso nos detenemos en el movimiento que se lanza, retirándonos un poco hasta llegar a aquel vacío capaz de resistir la plenitud y la gran variedad. Sin embargo, dice Hellinger que los dos movimientos se complementan, tanto el científico como el epistemológico, como el fenomenológico, perdón. Ya que en el que se extiende hacia el entendimiento científico, a veces tenemos que detenernos para dirigir nuestra mirada de lo particular a lo general y de lo próximo a lo lejano. También la comprensión lograda mediante procedimiento fenomenológico requiere la comprobación en lo individual y lo más próximo. Esto es como para tener un pantallazo, ¿no?, una idea de lo que se está hablando. Esta actitud fenomenológica, ¿no?, requiere una disposición atenta para actuar, pero sin pasar a la realización. Esto suena difícil, pero ahora lo vamos a ver. Gracias a esta tensión, nuestra capacidad y nuestra disposición para la percepción se potencian. Quien logra sostener esta tensión al cabo de un tiempo experimenta cómo se va configurando alrededor de un centro lo mucho que abarca su horizonte y de repente descubre un contexto, quizás un orden, una verdad o el paso que le lleva más allá. Para llegar a esta comprensión, lo importante es estar libre de intenciones, ¿no? La primera premisa para la comprensión se logra con esta actitud desinteresada, o sea, no hacer una cosa para averiguar tal cosa, ¿sí?
Otra actitud que tenemos que tener es la de estar libres de temor. Porque el que siente miedo de lo que la realidad saca a la luz se pone ante ojeras. Y el que siente miedo ante lo que otras personas pensarán y harán, si comunica lo que percibe, se está cerrando ante cualquier comprensión ulterior. Otra actitud, esa actitud libre de intención y libre de miedo, permite la concordancia con la realidad tal como es, también con su lado temible, arrollador y terrible. De esta concordancia surge la comprensión y la fuerza para enfrentarse también a la fatalidad, y en concordancia con esta realidad a veces puede dar un giro, ¿no? Acá él cuenta una historia, ¿no?, que dice que un discípulo se dirige a un maestro y le dice, ¿no?, dime lo que es la libertad. Y el maestro le pregunta, ¿qué libertad? La primera libertad es la necedad. Se asemeja al caballo que relinchando derriba a su jinete, pero tanto más fuerte siente su mano después. La segunda libertad es el arrepentimiento. Se asemeja al timonel que se queda en el barco naufragando, una vez de bajar al bote salvavidas. Y la tercera libertad es el entendimiento. Se presenta después de la necedad y después del arrepentimiento. Se asemeja a la brizna que se balancea con el aire y porque cede donde es débil se sostiene. El discípulo preguntó, ¿eso es todo? Replicó el maestro. Algunos piensan que son ellos mismos los que buscan la verdad de su alma. Pero la gran alma piensa y busca a través de ellos. Al igual que la naturaleza, puede permitirse muchos errores, ya que sin esfuerzo sustituye a los jugadores equivocados por otros nuevos. A aquel, sin embargo, que deja que sea ella la que piense, a veces le concede algún margen de movimiento, y como el río lleva al nadador que se entrega a sus aguas, también ella lo lleva a la orilla, uniendo sus fuerzas a las de él, ¿no? Hellinger habla mucho de esto, de los movimientos del espíritu, los movimientos del alma, ¿no? Lo que sucede en una constelación siempre tiene que ver realmente con lo que el campo muestra, no con lo que yo interpreto. También habla de una fenomenología filosófica, ¿no? Y dice que la filosófica se trata de percibir lo esencial de entre la gran variedad de fenómenos, exponiéndome a ellos por completo con mi mayor superficie, por así decirlo. Este algo esencial surge repentinamente del oculto, como un relámpago. Siempre sobrepasa con mucho aquello que yo podría imaginarme o llegar a entender lógicamente, partiendo de premisas o conceptos. A pesar de todo, nunca es completo. Sigue envuelto por lo oculto, como todo ser por el no ser. Esta fue la actitud que me llevó a comprender, dice Hellinger, ¿no?, los aspectos esenciales de la conciencia. Por ejemplo, él descubrió, ¿no?, que la conciencia, y acá cuando hablamos de conciencia no estamos hablando de la conciencia que habla la Advaita, ¿no?, que es la conciencia, lo que somos todos, ¿no?, sino la conciencia es aquello de lo que yo soy, en este caso de lo que soy consciente, ¿no?, la conciencia. Dice que ésta actúa como un órgano de equilibrio sistémico que me permite percibir inmediatamente si me encuentro en concordancia con el sistema o no. Si aquello que hago me conserva y asegura mi pertenencia al sistema, o si la pone en peligro. Entonces, él habla de una buena conciencia y de una mala conciencia. Nosotros acá entendemos buena conciencia cuando yo hago cosas buenas. Entonces tengo buena conciencia. Y cuando hago cosas malas tengo mala conciencia. Para él lo explica de una manera totalmente diferente. Tener buena conciencia es cuando yo sigo al sistema. O sea, hago lo que mi sistema hace para poder seguir perteneciendo. Porque si yo hago algo distinto que
que mis ancestros o que mi sistema, voy a dejar de pertenecer. Entonces a eso Hellinger le llama la buena conciencia. La mala conciencia es cuando yo no quiero hacer lo que hacen seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, para el sistema, eso es malo. Entonces, yo siento, ¿no? A nivel del alma, ¿no? Siento que dejo de pertenecer si no hago lo que hace mi clan, mi sistema. Entonces, la conciencia reacciona de manera totalmente distinta cuando no se trata del derecho a la pertenencia tal como acabamos de describirlo, sino del equilibrio entre dar y tomar, y que aún reacciona de otra forma cuando vela por los órdenes de la convivencia. Cada una de estas funciones de la conciencia se controla y se impone mediante diferentes sentimientos de inocencia y culpa. Esto de la inocencia y la culpa también las constelaciones lo ven de una manera diferente a como nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, la diferencia más importante, ¿no?, entre la conciencia que sentimos y la conciencia oculta, lo explica así, ¿no? Por seguir a la conciencia que sentimos, atentamos contra la conciencia oculta. Y aunque por la conciencia que sentimos nos creamos inocentes, la conciencia oculta castiga este acto como una culpa. Por eso nos sucede que nosotros, por lealtad, por obediencia al sistema, hacemos las mismas cosas que hacen todos, o sea que nuestro sistema está bien visto, vamos a decir, está bien visto, y yo entonces digo que hago lo que siento, pero resulta que eso genera, creo que me siento inocente cuando hago eso, ¿no? Pero cuando yo no hago eso, la conciencia oculta, que sería lo que no se ve, lo que el Hellinger le llama el campo, ¿no? Me castiga con culpa, siento culpa. Por eso nos pasa que nosotros, dentro de nuestro sistema, queremos hacer una cosa, ¿no? Pero sentimos que si la hacemos, nos sentimos culpables, ¿no? Por eso no lo hacemos, por temor al castigo, ¿no? El contraste entre estas dos conciencias es la base de toda tragedia, lo cual en el fondo no quiere decir otra cosa que tragedia familiar. Esta disonancia lleva a aquellas implicaciones trágicas que en el seno de la familia producen enfermedades, accidentes, suicidios, y también es esta diferencia la culpable de muchas tragedias en las relaciones humanas, como cuando dos personas se separan pese al amor que sentían, ¿no? Todos estos hechos inexplicables que nosotros vemos en nuestra experiencia, ¿no? Tal persona joven murió en un accidente, tal mujer, no sé, estaba embarazada y murió en el parto, y no nos explicamos por qué, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver justamente con esta conciencia oculta. También habla él de la fenomenología psicoterapéutica en este libro, ¿no? Los órdenes del amor, vuelvo a repetir cómo se llama el libro. Estas comprensiones no pudieron lograrse únicamente a través de la percepción filosófica y de la aplicación filosófica de la epistemología fenomenológica, y aún pedían otro modo de acceder a ellas, ¿no? Este modo, Hellinger lo llamó saber participativo. Este acceso se abre a través del trabajo con las constelaciones familiares, siempre que éste se realice en forma fenomenológica. Esto es muy importante, lo de lo fenomenológico, lo vamos a escuchar mucho mientras leamos este libro. Para configurar la constelación de una familia,
el cliente, ¿no? Este que va a constelar, que dice, yo voy a ir a constelar, cuando va a una constelación grupal presencial, estamos hablando, ¿no? También se puede hacer online, porque hoy en día muchas se hacen online, ¿no? Elige de entre un grupo de participantes a representantes, primero a uno que lo represente a él mismo, y a miembros significativos de su familia, por ejemplo, a su padre, a su madre, a sus hermanos. A continuación, centrándose en la intuición, lo que él siente, ubica en un espacio abierto a esos representantes. Eso es la imagen interna que yo tengo. Así es como está configurado mi sistema internamente, ¿no? Dentro mío. Entonces así podemos acceder a nuestro famoso inconsciente. Estamos viendo lo que tenemos oculto. Eso que yo no comprendo, cuando configuro a mi sistema me doy cuenta de cómo están ordenados. Ahí se ve todo, ¿no? El orden, se ve todo esto que Hellinger habla. Lo fenomenológico de todo esto es que las personas están configuradas y las representantes sienten lo que los que pertenecen al sistema de ese cliente, inclusive lo que siente ese cliente. No sé si habrán participado alguna vez en una constelación, pero sucede así. Entonces tienen los síntomas físicos, bueno, todo tal cual esa configuración que armó ese cliente, ¿no? Bien, entonces, a ver, luego habla del alma. Y dice él que lo más sorprendente es que este saber participativo, como le llama él, ¿no? Esto que sabemos todos, ¿no? Porque está, como dice Hellinger, en el campo mórfico, o está en nuestro ADN, ¿no? Podemos decir. A su vez, en esos movimientos, encuentra la solución para esto que él llama su problema, ¿no? Esto, dice él, se muestra más claramente en aquellas constelaciones en las que el que facilita, ¿no?, la constelación y deja que el mismo cliente narre su propia constelación, porque hay muchos consteladores que narran ellos lo que está pasando, intervienen mucho, ¿no? Y esto altera todo el campo, porque ya ahí estamos interpretando. Por eso en las constelaciones tenemos que salir de la cabeza y solamente sentir y dejarnos llevar por lo que la información del campo muestra, ¿no? A ver, por ejemplo, les voy a leer un ejemplo que da él acá, ¿no? En un taller, ¿no? Un hombre, después de configurar a su familia actual, dijo que aún quería mencionar que era judío. Y elegí a 7 participantes, dice Hellinger, para representar a las víctimas del Holocausto, colocándolos en fila los unos al lado de los otros. Después, detrás de ello, coloqué a 7 representantes de los asesinos y les pedí a las víctimas que se giraran hacia estos. A continuación, durante un cuarto de hora, y sin que nadie pronunciara ni una palabra, se desarrolló entre ellos un proceso increíble que evidenció la existencia de algo así como una muerte no concluida y una muerte concluida, y que reveló claramente que para víctimas y perpetradores el morir no concluía hasta que unos y otros se encontraban en la muerte.
experimentándose igualmente determinados, dirigidos y finalmente acogidos por una fuerza superior. Aparte de estas dos fenomenologías, la filosófica y la psicológica, ¿no? Perdón, la psicoterapéutica, él habla de una religiosa, ¿no? Dice que aquí los niveles de la filosofía y de la psicoterapia se sustituyen por otro, más extenso, en el que nos experimentamos como expuestos a un todo mayor que necesariamente tenemos que reconocer como un último, con mayúscula, que determina a todos. También podría llamarse nivel religioso o espiritual. Pero también aquí me mantengo en la actitud fenomenológica sin intenciones, sin temor, sin condiciones previas, simplemente con aquello que se muestra. Lo que esto significa para la comprensión y la realización religiosas lo describo al final de este capítulo por medio de una tercera historia que se llama La Vuelta. Alguien nace en su familia, en su país y su cultura, y ya de niño oye a quien hace tiempo fue su modelo y su maestro, y siente el profundo anhelo de hacerse y de ser como aquel. Se une a un grupo de iguales, se ejercita durante años en una disciplina, y sigue al gran modelo hasta ser idéntico a él y pensar y hablar y sentir como él. Pero una cosa, piensa, aún le falta. Emprende un largo camino, quizá para aún superar en la soledad más lejana una última frontera. Pasa por jardines antiguos, largamente abandonados. Aún florecen rosas silvestres y cada año altos árboles traen sus frutos. Pero este cae al suelo sin cuidado por no haber nadie que lo quiera. Después comienza el desierto. Pronto le rodea un vacío desconocido. Le parece como si aquí cualquier rumbo fuera indiferente. Y también las imágenes, que a veces ve delante de sí, pronto se muestran vacías. Camina siguiendo su impulso y cuando ya hace tiempo que no se fía de sus sentidos, de repente ve el manantial, brota de la tierra y la tierra lo vuelve a recibir. Allí donde su agua llega, el desierto se convierte en un paraíso. Al mirar a su alrededor, ve a dos desconocidos que se acercan. Ellos hicieron lo mismo que él. Como él, emprendieron un largo camino para quizás aún superar en la soledad del desierto una última frontera, y encontraron como él el manantial. Juntos se agachan, beben de la misma agua y ya creen la meta casi conseguida. Después se confían sus nombres. Yo soy Gotama, el Buda. Yo soy Jesús, el Cristo. Yo soy Mahoma, el profeta, dice el otro. Después llega la noche y encima de ellos, como siempre, destellan las estrellas, inalcanzables en su lejanía y en su quietud. Todos se enmudecen y uno de los tres se sabe cerca de su gran modelo como nunca. Le parece como si por un momento pudiera intuir cómo se sentía cuando lo supo. La impotencia, la inutilidad, la humildad y cómo debería sentirse si también conociera la culpa. A la mañana siguiente da la vuelta y sale salvo del desierto. Una vez más, su camino le lleva por los jardines abandonados hasta acabar en uno que es el suyo. Delante de la entrada se encuentra un hombre mayor como si lo hubiera estado esperando y le dice: ¿Quién como tú de tan lejos encontró el camino de vuelta ama la tierra húmeda? Sabe que todo, si crece, también muere, y si acaba, también nutre. Sí, responde el otro, estoy de acuerdo con la ley de la tierra, y empieza a trabajarla. Es maravilloso este cuento porque nos habla de qué es lo que tiene que crecer, ¿no? Entonces podemos comprender cuál es nuestra famosa misión aquí, ¿no? Solo si yo me ubico en mi lugar, ¿no? Soy pequeño ante mis ancestros,
puedo crecer porque puedo tomar la fuerza. Y hoy en día, ¿no? Fíjense que la espiritualidad está muy basada en que las personas, no sé, quieren iluminar, no sé, como que es una fuerte tendencia a evadir la experiencia. Y Bert Hellinger apunta mucho a esto, a que realmente vivamos esta experiencia acá, que nos sintamos vivos realmente. Por eso, esto es para que nos quedemos reflexionando, ¿no? Un poquito de esto que hemos escuchado. Después otro día vamos a escuchar otro poco más de este libro, de los órdenes del amor. Porque después empieza con las implicaciones sistémicas y sus soluciones. Y bueno, es todo un curso, ¿no?, que él da. Y en el primer día, ¿no?, bueno, él da la bienvenida a todos los que participan de este curso, ¿no? Y dice: bienvenidos a este curso. Comenzaremos con una ronda en la que pediré a cada uno de ustedes que me diga su nombre, su profesión, su situación familiar y el asunto que quiere trabajar. La búsqueda de soluciones comenzará en cuanto se dé la oportunidad. Los diversos pasos podrán ser experimentados, o bien realizándolos personalmente, o bien presenciando su realización por los demás. Siempre que haya preguntas respecto del procedimiento, de los resultados del trabajo, de los principios fundamentales del mismo, intentaré responderlas lo mejor posible. Bueno, les voy a contar este caso para redondear esto. Es un caso que dice: la adopción es peligrosa. Entonces habla una persona que se llama Carl, vamos a decir Carlos, y dice que vive con su mujer y su pequeño hijo adoptivo. Tenemos 4 hijos propios de entre 26 y 33 años que ya hacen vida independiente. Anteriormente también teníamos 3 niñas en régimen de acogida de la misma edad que nuestros hijos. El hijo adoptivo que ahora vive con nosotros es hijo de una de ellas. Soy pastor protestante y trabajo con niños y adolescentes minusválidos y con sus familias. El año pasado, al conocerte, me di cuenta de que hasta ahora mi trabajo se quedaba corto, para decirlo de alguna manera, porque veía a los adolescentes minusválidos con los que trabajo y en general a las personas que viven relaciones difíciles únicamente como individuos. Ahora noto que prácticamente no tiene sentido querer ayudar a un niño sin que al mismo tiempo pueda trabajar también con su familia y que esta familia sea igualmente consciente del problema, ¿no? Porque las constelaciones lo que tienen es que trabajan todo a nivel sistémico, no nos trabajan como un individuo, sino como un sistema, ¿no? Entonces Hellinger dice: tienes que anular la adopción, le dice. Y Carlos dice: ¿anular la adopción? Hellinger le dice: sí, tienes que hacerlo. Y Carlos dice: no puedo imaginármelo. Hellinger le vuelve a decir: no tienes ningún derecho. La adopción es una empresa peligrosa y el que se involucra en ella sin ningún motivo apremiante lo paga muy caro después, sacrificando a un hijo propio o a su pareja como compensación. ¿Quién quería la adopción?, le pregunta Hellinger. Y este hombre le responde: la adopción la quisimos nosotros dos, mi mujer y yo. Y Hellinger pregunta: ¿por qué el niño no está con su madre? Y el hombre le responde: la madre vino con el niño de 4 meses y nos los dejó en régimen de acogida porque ella quería vivir con un grupo de amigos. Y Hellinger dice: el régimen de acogida está bien, pero la adopción va demasiado lejos. Sobrepasa con mucho aquello que el niño necesita. De esta manera se corta el vínculo con sus padres. Y Carlos le dice: de momento aún no lo entiendo muy bien, porque la relación con su madre biológica sigue siendo exactamente la misma de antes. Y Hellinger le dice: la relación del niño con su madre biológica ya no es la misma de antes.
Esto es lo grave. Le quitaste sus derechos y su responsabilidad, tanto a la madre como al padre. ¿Qué pasa con el padre, ¿no? Pregunta Hellinger. Y el hombre le dice, el padre es turco y está casado en segundas nupcias con una mujer turca. Tiene más hijos con ella y ha abandonado la relación con este niño. Hellinger pregunta, ¿por qué el hijo no puede ir con su padre? ¿Tienes miedo de que se haga musulmán? Deberías hacerlo. Y Carlos dice, no habría ningún problema si lo hiciera. Hellinger le dice, ese es el mejor lugar para él. Tiene que ir con su padre, está clarísimo. Y Carlos dice, tengo que pensarlo. Hellinger pregunta, ¿sabes lo que ocurre con eso de pensárselo? Es como lo de aquel cura que después de unos ejercicios espirituales decía, maldita sea, después de los ejercicios siempre necesito unas 6 semanas para volver a ser el mismo de antes. Bueno, fíjense en qué manera diferente, ¿no? Ese es un caso. Después vienen muchos casos más, para que se queden reflexionando. Nos vemos en la próxima. Chao.